seguimos con toda la información en la mañana de FM Vive y estamos en contacto con el intendente de Alicia, José Gualdoni, a quien le damos la bienvenida. Doctor Gualdoni, no sé si me escucha. Sí, hola, ¿cómo estás vos? Muy buenos días. Un saludo para todos los que nos están escuchando. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, intendente, queríamos preguntarle, hace unos días se dio a conocer el caso positivo de COVID-19 en Alicia. Queremos saber cómo se encuentran trabajando en este momento a raíz de esta noticia. Bueno, como vos dijiste, sí, hace 2 o 3 días nos han notificado la confirmación del primer caso de COVID, el mismo de una paciente, bueno, obviamente de nuestra localidad, que había sido designada como contacto estrecho de un paciente, un caso positivo de la vecina de Ciudad de las Varillas. Ya hace un par de días se le había notificado esta posibilidad. A partir de esa notificación que aconteció cerca del fin de semana de la semana anterior, esta paciente se aísla preventivamente y bueno, y después obviamente se hizo y resulta positivo. Todos los contactos estrechos de la paciente de la localidad se encuentran obviamente aislados ya desde el fin de semana, y se procedió a hisoparlos en el día martes, así que obviamente estamos a la espera de los resultados de los contactos estrechos de este caso positivo de Alicia. La paciente se encuentra en buen estado de salud, está en su domicilio, obviamente aislada, así que bueno, estamos a la espera de los resultados, que en principio estaría medianamente controlado el caso por haber sido detectado en tiempo y forma, y por saber obviamente cuál es el origen del mismo, ¿no? Así que bueno, estamos a la espera del resultado y en base a eso se verán las medidas de acción que se tomarán con el correr de los días. Correcto. ¿Han podido comunicarse con la gente del COE? Sí, hemos comunicado con el COE regional. Justamente anoche estuve hablando con la doctora Pipino y la verdad que bueno, ellos siempre a disposición del primer día, primero con el médico, el director del centro de salud local, y después con nosotros, conmigo, evacuando cualquier inquietud, cualquier duda, sugiriendo, pero bueno, según ellos se viene procediendo de manera correcta. Lo que resta ahora es obviamente esperar los resultados y en base a eso seguir las directivas que disponga el COE y el cuerpo médico, está claro. Bien. Intendente, le pregunto, ¿son muchos los hisopados que se esperan? No, en este momento, hasta la última hora de la noche, teníamos 14 en espera, no creo que haya salido ninguno, así que son 14 los hisopados en espera, y estamos, obviamente hay una demora en estos momentos en los resultados, pero bueno, esperemos que lleguen en lo posible antes del fin de semana. Siempre si hay algún caso positivo, siempre se comunican con mayor celeridad que por ahí los negativos que demoran en pasar los datos. Entonces, bueno, la idea es tener, si hay algún caso de esos contactos estrechos, si hay algún positivo, bueno, sería muy bueno tenerlo lo antes posible. Igual, como dijimos, ya se encuentran aislados junto al entorno también familiar de cada uno de estos, así que esperemos que cumplan con el aislamiento correspondiente, porque tenemos que apelar también a la buena voluntad, ¿no? Más allá de los controles que podamos hacer. Correcto. Bueno, usted dice que están a la espera de los hisopados, que tal vez crean que no habría ningún otro positivo, porque de así serlo, seguramente se hubieran comunicado con más rapidez. Le pregunto sobre los contactos de los contactos estrechos. ¿Ellos han sido por lo menos notificados, se encuentran aislados? Bueno, la mayoría de los contactos sí están. Es un caso particular porque los contactos estrechos eran medianamente pocos y fueron detectados en tiempo y forma, porque el contacto del paciente con el caso positivo de la vecina localidad fue a poquitos días, entonces se detectó rápidamente, lo cual eso seguramente desde el punto de vista epidemiológico es bueno. Ahora, bueno, hasta que nunca vamos a tener certeza hasta no tener los resultados. Y se encuentra en aislamiento no solo los contactos estrechos, sino los familiares, incluso el entorno del contacto estrecho, del contacto de
del paciente, no sé si se entiende. Sí, sí, se entiende. Doctor, ante la escalada de casos aquí en la ciudad de Las Varillas y ante el caso positivo en Alicia, ¿cómo se encuentran los ingresos a la ciudad? ¿Con controles? ¿Ya lo vienen haciendo desde hace mucho más tiempo? No, nosotros venimos intensificando los controles de acceso a la localidad, sobre todo el mes de julio, ampliando los horarios casi todo el día, al menos no por la noche, después de las 12 de la noche no, pero los fines de semana incluso hasta las 12 de la noche. Uh-huh. Pero bueno, hoy eso si bien ayuda y colabora, lo fundamental son los cuidados, son los que todos tenemos que tener en cuenta, que son obviamente el uso de tapaboca, el distanciamiento fundamentalmente, el distanciamiento social y la higiene, pero fundamentalmente el distanciamiento y el tapaboca para no estar encuadrado de lo que es un contacto estrecho, porque independientemente de que nosotros hayamos tenido un caso positivo, uno ya lo venía manifestando, que puede ser que tengamos muchos más casos, claro, no solamente aquí, sino en cualquiera de los pueblos y ciudades de Córdoba, para hablar de Córdoba. ¿Por qué? Porque la mayoría son asintomáticos. Entonces, el 90% de los casos están siendo asintomáticos, como mira acá en la zona nuestra, o son síntomas muy leves que la mayoría de la gente por ahí no los manifiesta porque cree que son pasajeros, innecesarios. Entonces, ¿qué significa esto? Que bueno, nunca vamos a saber a ciencia cierta cuántos casos hemos tenido y tenemos, por lo tanto hay que cuidarse. Hay que cuidarse y tomar como que cualquiera de nosotros puede ser un asintomático y de esa manera actuar. Y si actuamos de esa manera, manteniendo la distancia de 2 metros y evitando reuniones por más de 15 minutos o 10 minutos en reuniones privadas, etcétera, o de trabajo innecesarias, a menos de 2 metros de distancia, bueno, en caso de resultar positivo, al día de mañana, bueno, obviamente que el listado de contactos estrechos va a ser ínfimo y los riesgos de la enfermedad van a ser mucho menores, ¿no? Correcto. Le pregunto, ¿era una paciente joven la positivo? Sí, es una medianamente joven, está en muy buen estado de salud, no es una paciente de riesgo, digamos. Uh-huh. Tanto por la edad como por alguna patología, por lo tanto eso es muy bueno, y hasta el último momento de ayer que me comuniqué con la familia para ver cómo estaba, se encontraba en muy buen estado de salud, en excelente estado de salud, ¿verdad? Independientemente, bueno, obviamente de padecer esta enfermedad, se encontraba sin síntomas y en muy buen estado de salud, obviamente en su aislamiento, ¿no? Correcto. Bueno, intendente, le agradezco que se haya podido comunicar con nosotros. Queríamos preguntarle esto y también llevar tranquilidad a todas las personas que siguen de cerca este caso. Sí, yo lo que les agradezco a usted por ocuparse, pero básicamente tener en cuenta esto, ¿no? Que se haya detectado este caso no significa que no haya otros o que ya no haya habido otros anteriormente y no hayamos tomado conocimiento porque este se detectó porque fue denunciada, por así decirlo, en la lista de contacto de un caso positivo de la vecina ciudad. Pero imagínense que si no se hubiera notificado, esta persona estaría circulando sí, como cualquier otra, porque no tiene síntomas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estas circunstancias, porque por ahí nos detenemos a un caso, 2, 3, contamos los casos. Esos son los casos confirmados como positivos oficialmente, pero eso no quiere decir que tengamos simplemente eso. No sé si se entiende. Sí, usted... Eso es para actuar con cuidados, porque vamos a tener que convivir con esto y simplemente se requieren extremar las medidas de seguridad, que todas las conocemos, pero por ahí nos habíamos olvidado un poco hasta que surgen estos casos que nos hacen tomar conciencia. Muy bien, bueno, usted entonces realza, ¿no?, esto del cuidado y menciona que podría haber casos que no se enteren que son positivos, ¿no? Y que por lo tanto circularían o podrían circular contagiando al resto de la población. Yo creo que hay que tomarlo así, porque realmente la cantidad de asintomáticos es, gracias a Dios, la enfermedad no está provocando grandes,
en lo que tiene que ver con a la salud. No está, hay muchos que no tienen síntomas, no tienen problemas, entonces bueno, eso por un lado es bueno, pero el nivel de contacto sigue siendo altísimo. Entonces bueno, tenemos que tener en cuenta esto es para todos, no solamente lo digo acá en Alicia, pero en general, y en general, y bueno, obviamente cuando surge el primer caso y se empieza a hisopar, se empiezan a detectar otros, pero es lógico, porque puede que hayan estado, incluso hay gente que puede haberlo padecido y no haberse enterado nunca, porque creo que esto en definitiva a lo largo de estos meses la mayoría de la población lo va a tener, ¿no? Eso es lo que se dice desde el punto de vista médico, y es lógico porque es una pandemia, y al no tener no estar la vacuna, no tenemos ninguna otra medida que podamos usar más que las medidas de prevención. Más que las medidas de prevención. Muchas gracias, Intendente Gualdoni. Muchas gracias a usted, un saludo a todos los vecinos de la ciudad de Las Varillas, bueno, de la región. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí estaba. El Intendente José Gualdoni, Intendente de Alicia, que nos comentaba sobre la situación de el primer caso positivo de COVID-19 en Alicia, una persona femenina medianamente joven, que ha sido contacto estrecho, es decir, ha tenido una vinculación con un caso de aquí, de la ciudad de Las Varillas, y se están esperando los hisopados. El intendente decía que se esperaban aproximadamente 14 hisopados, que era una cuestión, digamos, dentro de lo negativo positivo, porque la persona no había tenido gran cantidad tampoco de contactos. Bueno, ahí está entonces todo lo que tenemos que saber sobre este caso en Alicia. Estaba el intendente Gualdoni, que hablaba con nosotros y nos comentaba un poquito la situación.